El Yoga del Bhagavad Gita, una introducción a la ciencia universal de la unión con Dios, originaria de la India. Autor: Paramahansa Yogananda. Narrador: Glenda. Prefacio. El mensaje de Sri Krishna en el Bhagavad Gita constituye la respuesta perfecta para la era moderna y para todas las eras. El yoga de la acción, prescrita por el deber, del desapego y de la meditación para alcanzar la unión divina. Trabajar sin experimentar la paz de Dios en nuestro interior es un infierno. Trabajar, en cambio, sintiendo que el gozo del Señor brota constantemente en el alma, es llevar dentro de nosotros un paraíso portátil a donde quiera que vayamos. Paramahansa Yogananda. Durante siglos, el Bhagavad Gita ha sido considerado una de las expresiones más grandiosas de la sabiduría espiritual universal que constituye el legado unificador de toda la humanidad. Se trata de la más amada de las escrituras de la India acerca del yoga, la ciencia de la comunión divina, y ofrece un método inmemorial para obtener la felicidad y el éxito equilibrado en la vida cotidiana. Se han realizado numerosas traducciones del Bhagavad Gita al inglés y a otras lenguas europeas, a partir de la versión original en sánscrito, algunas por parte de lingüistas o especialistas en filosofía, otras por figuras de las letras, y muchas por maestros espirituales o por yogis. De las traducciones más conocidas al idioma inglés, numerosos lectores han disfrutado con las más poéticas, como la de Sir Edwin Arnold. Otras versiones se destacan por su presentación literal y su análisis lingüístico de la terminología sánscrita. El rasgo distintivo de la traducción de Paramahansa Yogananda es que, por primera vez, la versión en lengua inglesa fue realizada con plena comprensión de la profunda simbología interna oculta en los versos sánscritos. Si dicha simbología se comprende de forma correcta, aclara aspectos profundos del Gita que no habían sido revelados con anterioridad, a la manera de un completo manual para adentrarse en la ciencia del yoga y en el arte de vivir espiritualmente en el mundo material. En las propias palabras del Gita, este se define como la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. La traducción de Yogananda cumple de modo sublime la promesa implícita en esta definición, al mismo tiempo que revela la concordancia del Gita con otra antigua obra maestra acerca del yoga, los Yoga Sutras de Patanjali. Según señala el autor, la batalla histórica que se describe en el Bhagavad Gita es una alegoría del conflicto interno entre los bajos instintos materialistas del ser humano y su innato anhelo por alcanzar la bienaventurada conciencia espiritual de unidad con el ser divino. En apoyo a esta analogía, escribe Yogananda, se muestra la exacta correspondencia entre los atributos materiales y espirituales del ser humano, tal como lo describió Patanjali en sus Yoga Sutras, y los contendientes en lucha mencionados en el Gita. Además de la simbología oculta en los nombres sánscritos de los principales protagonistas, en la versión original sánscrita de los versos se da por sentada la comprensión de numerosos términos y conceptos relativos al yoga. Dichos conceptos eran entendidos de manera automática por los sabios que transmitían la sabiduría del Gita a través de los tiempos, así como también por sus discípulos, aun cuando dichos conceptos no se mencionaran de manera específica en las palabras de un verso determinado. Con el fin de facilitar la comprensión precisa y completa de los antiguos versos sánscritos por parte de los lectores modernos, Paramahansa Yogananda incorporó estos significados implícitos tanto en su traducción como en los comentarios correspondientes. Realizar una traducción que exprese por completo la intención del autor del Gita requiere, ciertamente,
que el traductor cuente con un entendimiento basado en la experiencia personal acerca de las verdades profundas y los elevados estados de conciencia espiritual que el Gita esclarece. Paramahansa Yogananda, autor del clásico espiritual Autobiografía de un Yogi y considerado con justicia el padre del yoga en Occidente, se hallaba singularmente capacitado para penetrar en los significados más profundos del Gita. Reconocido en el mundo entero como un incomparable sabio conocedor de Dios, fue también el representante elegido por una excelsa sucesión de maestros que alcanzaron la iluminación divina. Su propio gurú, Swami Sri Yukteswar, 1855-1936, el gurú de su gurú, Lahiri Mahasaya de Benares, 1828-1895, y el supremo gurú de dicha sucesión, Mahavatar Babaji. En el renacimiento moderno de este eterno patrimonio espiritual de la India, cuyo impacto ha sido muy profundo en la civilización mundial, estos 4 maestros desempeñaron un papel preeminente. Al revivir para la época actual las técnicas más elevadas de meditación del yoga, que se conocían y enseñaban en la antigua cultura espiritual de la India, pero que habían estado perdidas para el común de la humanidad durante siglos en el transcurso de las edades oscuras. Paramahansaji escribió al respecto: mi guru y mis paramgurus, Swami Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya y Mahavatar Babaji, son rishis de la era actual, maestros dotados de la realización de Dios y, por sí mismos, constituyen escrituras vivientes. Ellos han legado al mundo, junto con la técnica científica del Kriya Yoga, perdida durante largo tiempo, una nueva exposición del sagrado Bhagavad Gita, relacionado ante todo con la ciencia del yoga y, en particular, con el Kriya Yoga. Fueron estos grandes maestros quienes confiaron a Paramahansa Yogananda la tarea de difundir mundialmente la sabiduría y la esencia más profundas del yoga presentes en el Gita. Su gurú, Swami Sri Yukteswar, le dijo: tú percibes toda la verdad del Bhagavad Gita. Ve y transmite esa verdad revelada con tus interpretaciones. Habrá nacido una nueva escritura. ¿Qué es el yoga realmente? Aun cuando muchas personas creen que el yoga consiste únicamente en ejercicios físicos, las asanas o posturas que han ganado tanta popularidad en décadas recientes, en realidad, estos solo representan el aspecto más superficial de esta profunda ciencia, cuyo objeto es el desarrollo del infinito potencial de la mente y el alma humanas. El propio término yoga significa unión, la unión de la conciencia individual o alma con la conciencia universal o espíritu. El yoga comprende varios senderos que conducen a esta meta, cada uno de los cuales constituye una rama especializada de dicha ciencia. Hatha Yoga es un sistema de posturas físicas llamadas asanas, cuyo objetivo principal es purificar el cuerpo, facilitando así la percepción y el control de los estados internos y preparándolo de manera adecuada para la meditación. Karma Yoga es la senda del servicio desinteresado que, sin apego a los resultados, prestamos a los demás, a quienes consideramos como parte de nuestro ser más vasto. También implica ejecutar todas las acciones con la conciencia de que Dios es el hacedor. Mantra Yoga es el método que consiste en centrar la conciencia en nuestro interior por medio de japa, o la repetición de los sonidos universales de ciertas palabras que representan un aspecto particular del espíritu. Bhakti Yoga es la senda de la devoción y de la entrega total, mediante la cual
nos esforzamos por amar y contemplar a Dios en todos los seres y en todas las cosas, rindiéndole así una constante adoración. Jnana Yoga es la senda de la sabiduría que pone énfasis en el uso de la inteligencia discernidora para lograr la liberación espiritual. Raya Yoga es el sendero regio o más elevado del yoga. Combina lo esencial de todas las demás sendas. Fue sistematizado de manera formal en el siglo II a.C. por Patanjali, el sabio de la India. El aspecto primordial del sistema de Raya Yoga, que equilibra y unifica todos los enfoques anteriores en la práctica de métodos definidos y científicos de meditación, tales como el Kriya Yoga, que desde los primeros esfuerzos nos capacitan para percibir vislumbres de la meta final, la unión consciente con la bienaventuranza infinita del espíritu. El Bhagavad Gita muestra el modo en que cada uno de los diversos senderos del yoga contribuye a la meta final de todos ellos, la unión con Dios. El Karma Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga son, en forma individual, el tema de uno de los 18 capítulos del Gita, a la vez que se los menciona en otros versos del texto. Por ejemplo, el Jnana Yoga, el sendero de la sabiduría discernidora, está incluido en la totalidad de la narración, en el sentido de que los héroes del Gita, los Pandavas, simbolizan los iluminados poderes del discernimiento que el alma debe despertar con el fin de obtener la liberación. Los demás senderos principales del yoga, antes mencionados, se hallan incluidos también en la enseñanza completa contenida en el Gita y se explican asimismo en el comentario de Paramahansaye. Al combinar diversos enfoques en el sendero equilibrado y completo para alcanzar la más elevada conciencia espiritual, el Gita puede considerarse en verdad una escritura preeminente sobre Raya Yoga, la ciencia suprema de la unión con Dios, como lo denomina Paramahansa Yogananda en el subtítulo de su comentario Dios habla con Arjuna. Publicado en 2 volúmenes, en dicha obra, a cada una de las estrofas del Gita le acompaña una explicación exhaustiva de su significado espiritual y de su aplicación práctica en la vida cotidiana. En el presente libro, por primera vez se publica en secuencia, sin comentarios intercalados, el texto de la traducción de Paramahansa Yogananda. Los extractos del comentario completo de Paramahansaji que se incluyen en la presente obra están centrados en el comienzo del discurso del Bhagavad Gita, lo cual brinda una vislumbre del simbolismo espiritual representado por los personajes clave de los 2 ejércitos en pugna. A esta explicación introductoria le siguen luego, en la parte 2, los 700 versos del Gita en secuencia ininterrumpida. Teniendo en mente el significado alegórico descrito en la primera parte del libro, al lector le será posible comprender con facilidad la intención del Señor Krishna a lo largo de los 18 capítulos del diálogo del Gita. Instar a su discípulo Arjuna y a cada buscador espiritual a derrocar las usurpadoras fuerzas psicológicas del ego ligado al cuerpo y de la ignorancia materialista, a fin de recobrar su eterna identidad espiritual, la unión con el espíritu. Una obra breve como la presente puede solo proporcionar una mirada introductoria acerca de la inmensa e inspiradora profundidad compendiada en el conciso texto del Gita, profundidad que Paramahansa Yogananda devela por completo en su notable comentario de cada una de las estrofas, que se halla expuesto en los 2 volúmenes del libro Dios habla con Arjuna. Los lectores que deseen comprender al máximo la aplicación práctica de la imperecedera sabiduría del Gita desearán consultar sin duda esa obra más extensa.
El libro es una verdadera enciclopedia de la vida espiritual. Escribió el doctor David Crowley, renombrado especialista en yoga. Yogananda es muy conocido por su autobiografía de un yogi, pero su Gita es una obra cuya estatura e importancia son equiparables a las de aquella. Lo que dicha autobiografía logra en la esfera de la experiencia del libro Dios habla con Arjuna, lo consigue en la forma de una enseñanza completa para la vida espiritual. En su Gita, Yogananda se nos presenta como un sabio del más elevado nivel y como un científico espiritual, un avatar del yoga para la civilización mundial en ciernes. El sello distintivo de su obra perdurará, sin duda, a lo largo de las edades. Fin del prefacio.